Esta es la historia de amor de dos colombianos comunes y corrientes. Él se llama Daniel Pineda, criado en Duitama, físico de la Universidad Nacional. Ella, Ana Cecilia Niño, criada en Cibaté, periodista. Bueno, yo conocí a mi esposa estudiando, estaba haciendo la maestría en geofísica en Bogotá, donde yo alquilaba un cuarto. Allí también vivía la mamá de ella y bueno, allí nos conocimos. Con el tiempo y las visitas de Ana Cecilia a aquella casa, fue inevitable que se cruzaran, fue inevitable que terminaran conversando, fue inevitable que se enamoraran. Ella fue la que inicialmente me preguntó que yo qué hacía, como un diálogo, un café, y en ese café que se convirtió en un beso en la mejilla. Sabiendo que eran el uno para el otro, Ana Cecilia y Daniel hicieron lo que cualquier pareja de enamorados hace cuando la gente encuentra el amor de por vida. Decidieron hacer una vida juntos. Nos fuimos a vivir juntos inicialmente y se forma un hogar, una familia, tenemos la niña y la niña, yo veo que hay un ambiente muy bonito. El 22 de febrero del 2013 se casaron, se mudaron a Duitama, vivían en el hogar que empezaron a formar. Ambos trabajaban, ambos cuidaban de su pequeña hija, se tenían el uno al otro como en las mejores historias de amor. Todo marchaba según lo habían soñado, hasta que un día Ana Cecilia sintió un dolor en el tórax. Como cualquier colombiana común y corriente, Ana Cecilia fue a la EPS y después de ser atendida brevemente, le dijeron, como a muchos colombianos, que estaba bien, que solo se trataba de un espasmo muscular. 8 veces le dijeron lo mismo: usted lo que tiene es un espasmo muscular, no se queje señora, vaya, siga tomando el acetaminofén, Sudoles, y siga trabajando. Obedeció y regresaba siempre a casa con fórmulas médicas de medicamentos comunes, pero a pesar de seguir las recomendaciones, el agotamiento y los dolores no se fueron. Luego, ese dolor se convertiría en un constante cansancio del que no se reponía y que se intensificaba tanto en el pecho como en la espalda. Pasó poco tiempo para que Ana Cecilia empezara a sentirse ahogada solo con caminar algunos pasos. Y llega un momento en que ya se siente tan cansada, tan agotada, yendo a trabajar, dándole pecho a la niña, llegando a hacer las cosas de la casa, que se pone a llorar y dice: no, Daniel, yo no sé qué es lo que tengo, pero yo ya no puedo caminar, ya no me puedo ir caminando del trabajo al bus porque ya no aguanto. En las consultas médicas de la EPS Compensar, simplemente le decían lo mismo una y otra vez. El mismo calvario de miles de colombianos comunes y corrientes. Fue entonces que su cuñado, médico de profesión, vio que el agotamiento físico de Ana Cecilia era anormal y le recomendó que se hiciera una radiografía de tórax. Fuimos, pagamos una radiografía del pulmón de ella y sale el médico que le dice: usted está enferma, ¿tiene alguna EPOC? Y ella dice: no, yo no sé qué es. Y le dice: porque hay algo grave acá, y es que usted tiene un derrame pleural en el pulmón izquierdo. Un derrame pleural es que el pulmón estaba lleno de líquido, ¿sí? Y casualmente un mes antes le habían hecho una radiografía, pero los médicos no se habían dado cuenta porque se habían centrado sobre el espasmo muscular que podía basarse en su escoliosis, o sea que en la columna podía haber alguna diferenciación. En principio, entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, vamos para urgencias de una vez. En urgencias entonces le dijeron: mire, usted tiene una posibilidad de que tenga tuberculosis o que tenga un mesotelioma maligno o una enfermedad grave del pulmón. Tras lidiar con la EPS Compensar para que la atendiera, realizarse una serie de exámenes médicos que incluyeron una radiografía y una biopsia muscular y permanecer hospitalizada durante unos días en la clínica Mederi de Bogotá, el 5 de septiembre del 2014 recibió por fin un diagnóstico: compromiso de la pleura pulmonar por tumor maligno de célula grande, decía el informe. En otras palabras, a Ana Cecilia le descubrieron un tipo de cáncer llamado mesotelioma. Para ese momento, su pulmón izquierdo ya estaba reducido al 2%, tenía 38 años. Nosotros nos sorprendimos y bueno, 8 días después de entrar a urgencias le dijeron que lo que tiene es un mesotelioma. La particularidad del mesotelioma con respecto a otros tipos de cáncer es que ataca la pleura, la membrana que recubre los pulmones y el tórax. Los médicos que diagnosticaron a Ana Cecilia sabían que su enfermedad es causada por una alta y constante exposición a un material maligno, el amianto o asbesto. Le preguntaron dónde vivía o había vivido a lo largo de su vida y fue entonces que Ana Cecilia descubrió el origen del dolor que la agobiaba. Durante los 17 años que vivió en Cibaté,
donde pasó una infancia tranquila, plácida, feliz al lado de sus padres como cualquier colombiano común y corriente desea. Ana Cecilia se vio expuesta a las mortales microfibras que expulsaban los desechos arrojados al aire libre de la planta de fibrocemento de la empresa Eternit, dedicada a la fabricación de asbesto y ubicada en el barrio en el que creció. Conocí a Ana Cecilia niño y hablamos muchísimo, pero antes de todo, pues yo había visto las imágenes del tórax y las imágenes de la tomografía y me daban a sospechar de que podía tratarse de un mesotelioma, de modo que la experiencia que había tenido de 20 años trabajando en el tema, quise conocerla. Hablamos de todo y hablamos de su niñez y ella finalmente me comentó que había pasado su niñez cerca a la planta de Eternit colombiana. Hablamos acerca de ello, de cómo el asbesto llegaba a su barrio y cómo era esparcido en los hogares para básicamente el manejo de los pisos, paredes de las casas que estaban allí. De modo que en esa conversación logramos establecer que tenía una alta posibilidad de tratarse de un mesotelioma. El asbesto es un material hecho de fibras largas y resistentes de diferentes minerales provenientes principalmente de las rocas y el suelo. Es flexible y resistente al calor y la corrosión, y por eso, durante el siglo XIX se convirtió en uno de los materiales de construcción más utilizados y económicos, y así invadió el mundo en forma de tejados, cemento, baldosas y azulejos. Se calcula que para mediados del siglo XX, a nivel mundial se fabricaban cerca de 5 toneladas de este material al año. Se dice que desde 1899 se observaban pruebas científicas de enfermedades mortales causadas por este material. Con más precisión, el doctor inglés Montague Murray reportó el primer caso de asbestosis en un paciente de 33 años que murió por la constante exposición a ese material en una fábrica de asbesto en la que trabajaba, material que terminó por invadir sus pulmones y los de 9 de sus compañeros. Se calcula que anualmente en el mundo más de 107.000 personas mueren a causa de enfermedades relacionadas con el asbesto. Sin embargo, las regulaciones del asbesto en el mundo solo comenzaron en los años 80. Las primeras prohibiciones totales se dieron después del año 2000 en Estados Unidos y la Unión Europea. En 2005, Colombia firmó el Tratado Internacional de Rotterdam, en el que se comprometía a comenzar a regular la producción de asbesto en el país, pero los esfuerzos para cumplirlo nunca llegaron. Todo lo contrario. Nosotros partimos de un debate de control político donde se estableció que el tema del asbesto no solamente era un tema de salud ocupacional, es decir, que afecta a los trabajadores, sino que afecta a todos los colombianos, y esto es un tema de salud pública. A pesar del llamado de tantos países, el llamado de la OMS, de la OIT, de la IARC, que nos decían y nos pedían que se prohibiera el uso del asbesto, todavía en Colombia se argumentaba por algunos que no teníamos suficiente evidencia científica, que no teníamos o no contábamos con los estudios en Colombia de la peligrosidad del asbesto. Todo eso lo supo de una sola tanda después de ser diagnosticada. Era uno de los miles de colombianos comunes y corrientes que al año son diagnosticados con enfermedades relacionadas con el asbesto. A pesar de que desde hacía más de 15 años las autoridades del país tenían conocimiento del peligro de este material, habían sido llamados a actuar y tenían en sus manos la posibilidad de disminuir tantas muertes innecesarias, una noticia devastadora, sin embargo, no fue suficiente para dejarla devastada. Me llamó la atención que era periodista, pero además de ser periodista era muy activa. A pesar de su enfermedad quería saber mucho más y quería saber qué podíamos hacer en realidad. Yo le conté de la tarea que habíamos hecho 20 años atrás, de las víctimas que habíamos tenido, de los intentos fallidos que se habían tenido en este país para la suspensión del asbesto, y ella se interesó aún más. Ya nosotros sabíamos, como teníamos idea de qué era el asbesto, creo que lo vimos en un programa de Pirri, que en algún momento hizo un especial, una alerta sobre, bueno, mire, el asbesto, y aquí nadie dice nada, aquí está pasando esto, y pasó de agache y dijo: yo quiero prohibir el asbesto en Colombia, quiero que al igual que otros países se haga lo mismo acá y evitar que a otras personas le pase lo mismo que a mí. Ana Cecilia solo tenía una idea en la cabeza. Soñaba con que algún día y pronto la suya fuera una lucha que sirviera para que Colombia fuera un país libre de asbesto.
Comenzaron sin saber nada sobre activismo, leyes, derecho, constitución, fabricación de materiales de construcción, nada. No necesitaban ser expertos para darse cuenta que se enfrentaban al mayor reto al que hubieran podido medirse. Tal vez incluso más que el de la misma enfermedad. Porque en un país con uno de los niveles de corrupción política más arrasadores del planeta, ¿cómo hacen dos colombianos comunes y corrientes para cambiar la ley y cambiar la historia? ¿Cómo hace una pareja de enamorados colombianos como cualquier otra para enfrentar el peor golpe de la vida al tiempo que deben enfrentar los varillazos de una clase política que deja morir a su gente? La ausencia de un Estado que se desentiende de su deber, la falta de voluntad de los gobiernos, la indiferencia ciudadana, los intereses económicos de una industria que mueve miles de millones entre congresistas y sus abogados. Creamos lo que hoy se conoce como Colombia sin asbesto. Nosotros basamos como la razón del movimiento en lo que éramos, simples colombianos, simple colombiano de a pie, y buscamos llegar a las universidades con charlas. Empezamos pues buscando espacios para hablar, que nos permitieran hablar y contar de qué se trataba el asbesto. Entonces estudiamos de qué se trataba, qué era el asbesto, dónde estaba, cómo se explotaba. Conocer el problema ayudaba a prevenirlo. En esa estrategia inicial y en quimioterapia nos encontramos inicialmente en medios locales y aquí en el distrito, en el Canal Capital, en periódicos locales, contando la historia y llamando la atención del alto riesgo de la población a sufrir este tipo de enfermedades, pero que además de todo había un subregistro muy grande, porque había un desconocimiento de la enfermedad no solo en la población general, sino también en los trabajadores de la salud. La senadora Blef se interesó por el tema, Daniel la contactó, Ana Cecilia, y a través de ella hicimos un programa que era para básicamente darle un sostén científico al proyecto de ley. En su exploración se dieron cuenta que el suyo no era el primer intento para lograr la prohibición del asbesto en Colombia. De hecho, ya habían pasado 5. El primero lo hizo el entonces senador Jesús Bernal Amorocho, del Polo Democrático. Su proyecto fue aprobado en primer debate, pero después fue archivado. Luego lo mismo pasó en un intento de la senadora Zulema Hattin de la U, otro de Javier Cáceres de Cambio Radical y 2 de Pedro Mudby del Partido Liberal. El intento de Ana Cecilia y Daniel para lograr su misión coincidía con un 6º proyecto de ley, esta vez presentado por la senadora Nadia Blel del Partido Conservador. Tantas caídas no eran gratuitas, había de por medio un enorme lobby en el Congreso de las principales empresas que fabricaban asbesto en el país, que a su vez contaban con abogados de prestigio en la política de Colombia, quienes representaron y defendieron a Eternit, cada uno en su momento. Alegaban cosas como, por ejemplo, que en Colombia no había pruebas suficientes ni estudios contundentes que demostraran el daño que causaba el asbesto en el país. Vale la pena recordar que más de 60 países en el mundo tienen prohibido el asbesto, y empezamos a revisar y vimos cómo más de 7 proyectos habían pasado por la Comisión Séptima y se habían caído bajo un manto de invisibilidad. Era como si hubiera como una mafia o como un movimiento oculto. Y cuando Greenpeace se da cuenta, decimos como primero, esto es inaudito, esto es absurdo, está muriendo gente, 700 personas al año, pero como en Colombia no se prohíbe, todavía es muy rentable. Entonces dijimos como, ¿quiénes son los responsables? Hay que llamar las cosas por su nombre. Sería una lucha muy sufrida. Los esfuerzos de Ana Cecilia y Daniel también comenzaron por cosas tan desgastantes como tener que batallar jurídicamente contra la EPS Compensar, interponiendo una acción de tutela para que la atendieran y garantizaran su derecho a la salud, porque se negaban de todas las maneras a brindarle los tratamientos necesarios para su recuperación. Solo así, un mes después de ser diagnosticada, Ana Cecilia ingresó a la Fundación Santa Fe el 2 de octubre del 2014 para someterse a una neumopleuropericardiofrenectomía radical izquierda, una compleja cirugía en la que le extrajeron completamente el pulmón izquierdo y también la pleura, el pericardio y todos los músculos y ganglios que los rodean. Luego de las eternas jornadas de radioterapia y quimioterapia viene una insistencia de todos los días con el Ministerio de Salud para intentar tener un encuentro con el ministro y pedirle en persona que permitiera el ingreso al país de Pembrolizumab, un medicamento de última generación que aún no había recibido el aval del INVIMA. Más o menos estuve 1 año y medio escribiéndole casi todos los días al ministro de Salud vía Twitter, porque sabía que Twitter era una herramienta necesaria, y pues yo busqué esa cita, no la dieron.
nos reunimos con el ministro y de esa cita salió un acta donde no el ministro, sino el ministerio se comprometía a prohibir, a buscar la prohibición del asbesto. Para ese momento, Daniel y Ana Cecilia ya habían podido consolidar el inicio de su fundación Colombia Sin Asbesto y habían logrado agrupar a algunas miles de personas a su causa por medio de grupos de Facebook, páginas de internet, ONGs, apariciones en medios de comunicación y encuentros con otras comunidades y personas que pasaban por situaciones similares a la suya o que compartían su idea de tener un país mejor y con un aire que no los matara. Entonces vino un nuevo intento para llevar ante el Congreso de la República el proyecto de ley de la senadora Ablel. Yo empecé a armar un grupo en WhatsApp de esas personas. Yo lo que hacía era contar como la dinámica de nuestra sencilla, lo que vivimos, y eso fue sumando más personas, sumando porque finalmente nos identificamos y logramos que muchos colombianos se identificaran con dos personas de a pie. Aquel 7 de junio del 2016, ante la mirada del Capitolio Nacional, que la contemplaba junto a su esposo, cruzada de brazos en un costado del recinto a la espera de una respuesta seria y un debate con altura sobre una ley urgente en el país, después de casi 2 años en los que pasó por más de 30 quimioterapias y 18 radioterapias, después de lidiar en salas de espera de hospitales y salas de espera de entidades gubernamentales, faltándole un pulmón, Ana Cecilia vivía uno de sus peores momentos, peor incluso que el del diagnóstico que le cambió la vida. Fue el momento en el que el Congreso de la República de Colombia nuevamente hundía un proyecto de ley para la prohibición del asbesto en Colombia. 0 e iban 6. Mientras tanto, en el país seguían registrándose más de 300 muertes anuales por enfermedades causadas por el contacto con el asbesto. Eso fue muy duro, porque aquí lo que buscamos en este proyecto es salvar vidas. Uno no entiende, uno no comprende cómo alguien se puede oponer a un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los colombianos, garantizar la salud, pero sobre todo proteger la vida, que es lo más sagrado. Luego de aquel golpe bajo, vinieron días difíciles. Los medicamentos nunca llegaron, la salud física y mental de Ana Cecilia empeoraba. 6 meses después, el domingo 8 de enero del 2017, en la sala de su casa y en compañía de los suyos, que siempre estuvieron a su lado, Ana Cecilia Niños respiró por última vez. Murió sin ver una Colombia sin asbesto. Tenía 42 años. Y ella tenía algo que incluso el día anterior de morirse, nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes sean felices y que intenten siempre hacer lo mejor. No, las cosas no se hacen de a pocos, no se hacen a medias. Si uno va a hacer algo, si uno va a hacer un intento, tiene que siempre hacer su mejor intento. Y eso fue lo que hice, pues todos esos años que estuvimos ahí. Daniel Pineda, su compañero de vida y lucha, se empeñó en cumplir las 2 únicas cosas que Ana Cecilia le pidió antes de morir: ser feliz con su hija y no tirar la toalla en la lucha contra el asbesto en Colombia. Para ese momento, tanto el 6º hundimiento del proyecto de ley ante el Congreso como la muerte de Ana Cecilia, junto a las diligencias de Daniel, que no tuvieron pausa en esos 3 años, lograron que su mensaje llegara a niveles impensados hasta encontrar un aliado internacional tan importante como Greenpeace. Después de que muere Ana, escribo como vía interna a Greenpeace y me comentan que, yo les comento, bueno, mire, tenemos esta petición en Change, y yo la llamé inmediatamente, le dije, Silvia, necesitamos que Greenpeace nos apoye en esto. Cuando iniciamos la campaña también tuvimos mucha precaución, porque claramente ninguno de las personas que trabajaba en Greenpeace era experto en el asbesto, y ahí un papel fundamental fue la Clínica del Medio Ambiente y de Salud Pública de la Universidad de los Andes. Ellos, por ejemplo, lograron sacar a flote investigaciones que demostraban, por ejemplo, que había ministerios o había políticos que obligaban en los pliegos de contratación, por ejemplo, de viviendas de interés social, teníamos copias de los contratos que decían los contratistas deben comprar tejas de fibrocemento con asbesto de Eternit. O sea, ahí empezamos a darnos cuenta que había una coalición muy importante entre el gobierno y la industria. Para octubre del 2017, nuevamente la senadora Ablel llevaba el proyecto de ley para prohibir el uso del asbesto en Colombia ante el Congreso, y esta vez con nombre propio. Este año era el proyecto de ley Ana Cecilia Niño. Fue aprobado en primer debate por unanimidad.
Un año después de la muerte de Ana Cecilia, ya en 2018, la red de esfuerzos, personas e instituciones que querían una Colombia sin asbesto llegaba a una versión recargada, dispuesta a hacerse escuchar a como diera lugar. Sin embargo, desde el último debate, el Congreso no había vuelto a inmutarse en hablar del tema. Entonces vinieron los días de protesta. Claro, nosotros no teníamos el poder, por ejemplo, para enfrentar o decirle, nosotros enfrentamos el asbesto como tal, para no meternos con las empresas porque sabíamos que tenían muchísimo poder. Pero una vez llega Greenpeace, dicen, listo, nosotros vamos a hacer ese trabajo. Casi como un operativo de la más minuciosa inteligencia militar, con equipos y voluntarios de Colombia y Latinoamérica, Greenpeace preparó durante más de 3 meses un estratégico plan para dar uno de sus golpes más certeros, haciéndolo lo mejor que saben hacer: protestar. Y ahí fue la primera vez que salimos, hicimos una sala de emergencias al frente de las oficinas de Eternit, donde habían pues 20 camillas con personas que no podían respirar, y decía claramente: Eternit enferma a Colombia, Colombia sin asbesto. Y ahí empezamos a presionar a Eternit, y de ahí en adelante pues se vino todo, pues casi 2 años. Fue muy dramático el tema porque se juntó con las elecciones, entonces el Congreso estaba como cooptado por campañas presidenciales y nadie nos paraba bolas. Al ver que el Congreso de la República insistía en no reabrir el debate sobre el tema, procedieron a ejecutar el plan. Así fue como, entre otras protestas y manifestaciones, después de días estudiando lugares estratégicos en los que pudieran hacer su mayor grito de indignación, se encontraron con el puente de la Avenida Rojas sobre la Avenida El Dorado. Lo estudiaron día a día, en silencio, lo midieron milimétricamente en secreto y esperando pacientemente, el miércoles 18 de abril de 2018, Bogotá y los miles de transeúntes y carros de las avenidas El Dorado y Rojas amanecieron viendo un sentido llamado para acabar con el innecesario drama que podía solucionar el proyecto de ley que seguía esperando. Mientras en el Senado plenaria también era un debate gigante, y ahí fue cuando hicimos pues el puente de la 26, que ha sido la acción más riesgosa y más pues importante que Greenpeace Colombia ha hecho. 12 activistas, un banner de más de 60 metros en hora pico, en un puente de la calle 26, todos arriesgando la vida entera ahí, pero pues la consigna era que nuestro reclamo tenía que llegar a lo más alto posible para que los senadores entendieran que en sus manos estaba la posibilidad de salvar muchas vidas en Colombia. Era decisivo. Para el día de la gran protesta de Greenpeace sobre el puente de la Avenida Rojas había pasado 1 año y medio desde el primer debate en el que por 7ª vez se llevaba al Congreso un proyecto de ley con esa intención. El ausentismo era el pan de cada día en el Capitolio Nacional. Si no se continuaba con la serie de debates para su aprobación, nuevamente la ley Ana Cecilia Niño estaba al borde del abismo. Muchos colombianos de todas partes podrían seguir muriendo a causa del asbesto. Tuvieron que esperar 1 año y 2 meses más. Un aprendizaje muy valioso, en el sentido en el que claramente todo el equipo de trabajo, desde la Fundación Ana Cecilia Niño, la Universidad de los Andes y la Clínica, Juan Pablo, la Universidad del Rosario y sus estudiantes también, otras ONGs, todos estábamos como empujando la misma rueda. Para la mañana del 11 de junio del 2019, Daniel Pineda salió de su casa hacia el Congreso de la República para el que sería uno de los días más importantes de su vida. Aquel día se daría el 4º y último debate para decidir si la ley Ana Cecilia Niño, el proyecto para el que se habían unido más de 200.000 personas de la nada durante los últimos 5 años, que había sido el mayor anhelo de su esposa en sus últimos días, el sentido mismo y vigente de su vida, se convertía en realidad. En pocas horas vio lo que realmente puede decirse es un hecho histórico. Después de 7 intentos durante 12 años, Daniel Pineda miraba cómo se aprobaba con unanimidad sin precedentes la ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe el uso del asbesto en Colombia. El inicio de su sueño y el de su esposa de ver por fin una Colombia sin asbesto. A partir del 1 de enero de este año, la ley Ana Cecilia Niño entró a regir. Y el gobierno tiene 5 años para poder implementar todo lo que la ley dice. Básicamente son 3 puntos. El más importante, que es la prohibición. Lo segundo es la difusión. Y lo tercero, lo que tiene que ver con educar a la población y al lanzar unas políticas de sustitución del asbesto. Alrededor del tema, el gobierno está estancado. No se ha avanzado mucho, apenas se han hecho un par de reuniones, y el gran problema que hay en este momento es que nadie tiene control sobre el asbesto que se está vendiendo. Hay plataformas en el mercado en las cuales todavía hay tejas de fibrocemento con asbesto. Tal es el ejemplo de la teja número 6 de Eternit.
la encontramos vendiéndose en internet. Estos desechos no lo tienen claro muchas personas cómo se deben manejar. Desde la Fundación Ana Cecilia Niño hacemos un especial llamado a los colombianos para que se informen, para que tengan en cuenta esta ley y sobre todo prevengan enfermedades relacionadas con el asbesto. Ahora los colombianos tenemos la posibilidad en nuestras manos de contar con un aire un poco más sano, y eso conlleva la responsabilidad de todos y cada uno para garantizar que la lucha de Ana Cecilia Niño y las más de 1.700 personas que como ella murieron a causa de un mal silencioso que nuestros gobiernos y dirigentes permitieron existir sin control durante años no se pierda.